La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Hola, buenos días. Yo soy el pastor Alejandro Maya Santillán de la Iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino, nuevamente con una palabra de vida eterna para ti. Tú que estás en casa, yo te invito a que vayas conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 36. Dice la palabra de Dios: Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Dice la palabra de Dios que Pedro le prometió a Jesús que daría su vida por él. Muchas de las veces nosotros hemos prometido a Dios muchas cosas y como ser humano nosotros fallamos, pero Cristo no falla. La Escritura dice que Pedro le prometió a Jesús que no le fallaría. Él le hizo una promesa y le dijo: mi vida daré por ti, Señor. Y vemos más adelante en el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 25, dice la palabra de Dios: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo, dice su palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que enseguida cantó el gallo. Y él se acordó de aquella vez que le dijo: Señor, mi vida pondré por ti. Dice la Escritura que Pedro se sentía indigno después de esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, dice la palabra de Dios: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaba junto Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se sentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tener algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar
y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que después de todo Pedro estaba pescando junto a sus hermanos, y Jesús, después de su crucifixión, él vuelve a visitar a su amigo Pedro. Pedro necesitaba un estímulo de parte de Jesús, porque él se sentía indigno de aquella vez que lo había negado. Él se sentía como que no tenía otra oportunidad y volvió a la pesca nuevamente, cuando Jesús había dicho que fueran de 2 en 2. Y dice su palabra que ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Jesús los había preparado para una tarea difícil. Ellos estaban preparados para llevar el evangelio a toda criatura, pero Pedro se sentía indigno. Pedro estaba pescando con sus hermanos y nuevamente su amigo Jesús viene a buscarlo. Jesús viene dispuesto a darle este estímulo a Pedro. Dice la Biblia que ellos estaban en la barca y que habían echado la red, pero no habían pescado nada. Y Jesús llega y les dice que si han pescado algo. Ellos dicen: no hemos pescado nada. Y Jesús les dice: echarla a la derecha y hallaréis. Muchas de las veces nosotros estamos del lado equivocado, siempre estirando la red para el lado que no es. Y Jesús siempre, Él tiene la razón, porque Él es Dios. Él sabe para dónde debes de caminar, para dónde debes de echar tu red. Pedro, aún con sus habilidades, hermano, no era un buen pescador, porque el pescador es Cristo. Él es el buen pescador. Él sabía para dónde echar la red. Aún con tus capacidades, tú no vas a querer impactar a Dios. Con tus habilidades, con lo que tú sabes, así no. Dios, a través de su palabra, nos lleva a este pasaje donde vemos cómo Jesús se acerca a su amigo Pedro. ¿Cómo se acercó Jesús? Dice la Biblia que él tenía en la playa, tenía una fogata, tenía un pez encima y había llevado pan para comer con sus hermanos o sus hijos espirituales. Pero él iba a platicar con Pedro, especialmente él iba a estimular a Pedro, porque Pedro sentía que no tenía otra oportunidad de servir en el reino. Pero aunque tú falles, hermano, aunque tengas un problema, aunque hayas tenido un problema y eso te alejó de la iglesia, tú tienes que volver. Jesús en este día te quiere visitar, como visitó a Pedro. Dice la Biblia que él puso una fogata y puso un pez. Él quería recibir a Pedro primeramente y quería platicar con él. Él quería hacerle saber que el hombre falla, que el único que no falla es Él. Él no falla. Aún que Pedro había fallado, Jesús llega nuevamente y le lleva un pez y le lleva un pan, porque Él quiere hablar con su amigo Pedro. Y se acerca a Jesús, pero Pedro, a verlo de lejos, dice que Juan le dice: es Jesús. Y Pedro se puso sus ropas. En ese momento fue a la orilla de la playa. Él también quería abrazar a Jesús, porque Pedro amaba a Jesús. Pero aunque él le haya prometido que daría su vida por él y aún lo había negado, él tenía que reconocer que el hombre en esta condición de carne falla aún prometiéndole a Jesús. Él había prometido
a nuestro Señor Jesucristo, que daría su propia vida por él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que me negarás. Muchas veces nosotros le prometemos muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo y no las cumplimos. Y a veces nos sentimos decepcionados de nosotros mismos por no haber hecho lo que un día le prometimos. Pero hoy te digo, hermano, si tú le prometiste algo a Jesús, yo te digo, Jesús hoy te dice: tú eres mi amigo y yo vengo a hablar contigo, yo vengo a estimularte, le dijo Jesús, yo vengo a tener una charla contigo, a decirte que yo te amo, Pedro. Pedro, yo te amo. Viene el Señor y le dice: Pedro, yo te amo. Así te dice a ti en esta hora. Y recuerda, con este pasaje le recuerda la negación. En el Evangelio según San Juan, ahí mismo en el capítulo 21, verso 15, le dice: cuando hubieron comido, Jesús a Simón Pedro le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y ahí le recuerda aquel día donde Pedro mismo lo negó. Este pasaje recuerda a Pedro aquella vez que le dijo que 3 veces lo negaría. Pero Jesús viene dándole un estímulo y dice: Pedro, yo te amo. Pedro, yo he venido a ti a buscarte nuevamente, a estimularte, a decirte que yo te amo, que yo te perdono, que no estés triste porque me negaste. Muchas veces nosotros andamos vagando porque hemos negado a Cristo, le hemos dado la espalda al Señor. Pero hoy te dice Jesús: he venido a ti a decirte que te amo. Pedro, he venido a decirte que digas la verdad. Yo quiero que vayas y lleves el Evangelio, la verdad, es la realidad, Pedro. Yo solamente vine a decirte la verdad, que yo te amo. Y esa es la verdad. Y yo te quiero decir en esta mañana que esa es la verdad. La verdad es que Él me restauró. La verdad es que Él es el que me levantó. La verdad es esa. Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Nuevamente le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis corderos. En esta mañana, si tú le has fallado a Dios, si un día le prometiste algo, hoy es la hora de que el Señor ha venido a estimularte, decirte que te ama. Así como volvió a la playa a buscar a su amigo Pedro, Dios mismo viene a tu vida y te dice: yo te amo. Yo he venido a buscarte. Yo he venido a perdonarte. Vuelve a Cristo. Vuelve a Dios. Lo que aprendiste un día del Maestro, hazlo. Ve y lleva el Evangelio a toda criatura, a toda persona que lo necesita. Cristo te dice: yo te amo. Él nos ama. Yo soy el pastor Alejandro Amaya Santillán, de la iglesia El Buen Samaritano, Mesón del Reino. Si la regaste, si te fuiste, Dios hoy, a través de su palabra, te estimula. Él visitó nuevamente a Pedro, como visita hoy tu vida a través de este medio. El Señor te dice: yo te amo, Pedro. Yo quiero nuevamente esa relación contigo. No te sientas mal. No te sientas mal. Si un día le fallaste, vuelve,
porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Si verdaderamente lo amas, apacienta sus corderos. Dios te bendiga desde el mesón del reino con palabras de vida eterna para ti. Quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para orarte. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Siempre quiero ser.
de tu presencia. Soy amante 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 de tu presencia. Y siempre quiero ser. Esperamos de corazón que tengas un día bendecido en compañía de toda tu familia. Gracias por el favor de tu atención. La Iglesia El Buen Samaritano, desde el Mesón del Reino, presentó Palabras de Vida Eterna.